Bueno, está acá Mauricio Macri y están en las cámaras también, aparte de las nuestras de HD, los compañeros del Canal 13 y de TN. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Acercate, Muchas gracias por invitarme a conversar. A ver si acá podés hablar, no como en el programa de Majul, que no te dejaban. No me dejaban, pero bueno. Pero es así la dinámica. Está bien. Yo me adapto. Oíme, ¿por qué le pusiste...? En realidad, ¿cuándo decidiste el título? ¿Antes o después de escribir el libro? Terminando el libro. Terminando el libro decidiste el título. Me trajeron una lista de propuestas y yo de golpe dije, no, primer tiempo. Lo tiraste vos directamente. Bueno, vos sabés que el título tiene una connotación importantísima. Absolutamente. Exactamente, busqué eso. Primero, mi esencia futbolera. Y segundo, que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación. Eso es lo que apunté a que realmente, espero que hayan podido leer el libro, pero lo que yo busco ante todo en el aporte que quiero hacer con este libro, lo primero es reafirmar el por qué yo comencé en política en el 2003, que es para ayudar a que la gente viva mejor, y para eso hay que transformar la Argentina. Y quería que ese libro, al leerlo, uno entienda que tal vez, medio difícil de entender, el 15 y el 19 fue el prólogo de esa transformación de la Argentina y que esta lamentable vuelta atrás es el último aprendizaje antes que la Argentina encare 20 años de crecimiento consecutivo, dejando atrás definitivamente al populismo. Para mí ese es el aporte central que busco con el libro, además de, por supuesto, transmitir mis experiencias y lograr que los valiosos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio no recorran caminos que ya no funcionaron, ¿no? Ahora, perdón, otros. Mauricio, vos entendés que primer tiempo, más allá de lo que vos contás conceptual, lo que se entiende es yo voy a ir a por el segundo, dicho por vos. Esa es la provocación, pero para mí lo que hay que poner ahí, que para mí lo importante, de verdad, lo único que me preocupa hoy, en mi rol actual, como expresidente y comprometido de verdad con millones de argentinos, Jorge, que siento que se siguen reflejando y representando en nosotros, diría nosotros Juntos por el Cambio, esos argentinos que creen con convicción que pueden mejorar. Hay muchos millones de argentinos que sienten que ellos pueden mejorar, que pueden superarse, que al superarse van a estar más cerca de ser felices, y si son felices van a poder transmitir felicidad a su entorno afectivo y al resto del país. Bueno, a todos ellos lo que quise decirles es, ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso. Y como para que ese cambio se realice, hace falta muchísimos más liderazgos. Entonces, si hay más liderazgos, más alternativas para hacer ese cambio, bienvenido. Así que yo estoy trabajando para que cada dirigente de Juntos por el Cambio llegue a su máximo potencial para que en el 23 famoso, que para mí es el árbol que por ahí no nos deja ver el bosque, en ese 23 haya muchísimas alternativas. Y los argentinos pueden decir, con cualquiera de estas alternativas de liderazgo puntual, pero que va a necesitar juntar a todo el equipo, porque este país no se transforma por gracia y obra de una sola persona. Bueno, entre todos esos liderazgos habrá uno que será el que conduce, pero todos los demás acompañan a transformar la Argentina. ¿Estarías dispuesto a ir a internas en Juntos por el Cambio? Pero de vuelta, ni siquiera estoy pensando en eso, Jorge. Es como que tiene que haber internas. Tiene que haber internas en el 21 en todos los lugares y en el 23. O sea, es fundamental. Yo soy un amante del desarrollo de las personas. ¿Y cuándo se desarrolla más una persona? Cuando puede competir con otra. Exactamente. Obvio. Exactamente. Entonces hay que competir para sacar lo mejor de cada uno, y eso va a generar una dinámica positiva, pero siempre pensando, no en el ombligo de uno, en que me estoy superando para ayudar a transformar la Argentina, porque el status quo ha sido una fábrica de pobres. Yo no leí entero el libro, leí gran parte, y te cuento cosas que me llamaron la atención. No sé si Jessy, a quien le pasé el libro también, lo comparte. Primero... Puedes comprar uno, Jessica, ¿eh? No es tan caro, Jessica. Puedo, pero bueno, se suelen enviar también antes a prensa. Ah, te está mandando, ahí te cobro la factura. Bueno, yo soy el cartonero Baez, así que claro, tal cual. Lográs que te regale un libro más que como... Bueno, a ver, primero, el tono del libro a mí me gustó, me parece que está bien, está bueno el tono personal y confesional del libro, digamos.
Me sorprendió encontrar en el libro cosas que yo te había escuchado a vos en los últimos años, pero en privado y no en público. Me sorprendió que, le pongo comillas, te animaras a caracterizar como caracterizas a Cristina, porque estás en el borde de no criticarla políticamente. Haces una observación más humana de Cristina en el sentido de que la percibís como una, no es la palabra que usás, pero la percibís como una persona que no tiene equilibrio. ¿Qué es lo que percibo? Y creo que no soy el único, ¿no? Lamentablemente. Ayer lo volvimos a ver. Y bueno, después obviamente ya de esto se habló mucho, lo que hablas de Vila, lo que hablas de Fontevecchia, pero después va a haber tiempo para hablar de eso. Jessica. Sí, en la parte que tiene que ver más con el balance de gestión, si bien hay una autocrítica, y más si uno lo compara, no sé, con Sinceramente, hay una intención de autocrítica, pero muchas veces aparece tercerizada. Por ejemplo, hice mal en delegar la negociación política en Frigerio y Monzó, tendría que haber tomado las riendas yo, o en otros casos es, no fui yo, por eso esto salió mal. No, es una manera de... No, eso no, Jessica, no. Léelo bien. Yo digo, todo lo que ha pasado en el gobierno es responsabilidad mía. La gente me votó a mí y yo elegí quienes colaboraban conmigo. Yo les di cargos importantes y además son los más importantes que tuvieron en su vida, casi todos, con lo cual es más responsabilidad mía. No es que yo elegí a Kissinger, que ya venía con una experiencia. Yo elegí gente que le di la oportunidad de tener la mayor responsabilidad que tienen en su vida. Así que si ellos fallaron, fallé yo, porque tomé una decisión equivocada. Y además dije, en ese caso particular, que seguramente Jorge va a querer volver sobre eso, porque de los que cree todavía simplificadamente que acuerdos posibles no fueron aceptados, es que yo creo que viendo lo que está sucediendo hoy, quedó más claro, más en evidencia, que era mentira que había otro peronismo que estaba dispuesto a acordar sobre la base de normalizar, transformar la Argentina, transparentar la Argentina, aceptar la OCDE. ¿Qué hizo este gobierno? Lo primero que hizo fue tacharse de la lista de OCDE, que estábamos número 1 para entrar. ¿Y qué es la OCDE? La OCDE es un acuerdo entre los países más importantes del mundo para códigos de transparencia, de cómo vincularse en forma institucional. Y lo primero que hizo este gobierno dijo, no, nosotros cosas no queremos, nosotros queremos seguir en la oscuridad. Entonces digo, eso es lo que yo planteé en el libro. O sea, todas las cosas que están ahí expresan fallas, errores que yo cometí, y en cada área hay alguien que trabajó conmigo en eso, pero no porque yo digo, es culpa de ese, no, es culpa mía, pero insisto, me parece ya un avance en esta subjetividad del mundo que, digamos, hubo autocrítica. Después, otros dicen que fue poca, mucha, bueno, eso ya es subjetivo. Para uno es poco, para otro es mucho, para Campanella es demasiada, ¿no? Entonces digo, cada uno decide como le parece, pero yo hice algo honesto, y además con el corazón, con la sinceridad que me caracteriza. Siempre me han dicho que practico sincericidio, porque creo que tengo que hacer un aporte, a que entendamos otra cosa de fondo en el libro, Jorge, que es muy importante, es que también aquellos que lo lean analicen también con la misma honestidad que intenté hacerlo yo, cuánto colaboraste con el cambio y cuánto no, porque el cambio es algo muy dual en las personas. Todos de entrada decimos, sí, queremos cambiar, y tenía que hablar los matrimonios, cuántas mujeres dicen, no lo aguanto más, lo voy a echar de casa, y al final llega el momento y dudamos, o de cambiar de trabajo y dudamos. Y en eso pasó todo el viaje de mi gobierno. Yo planteaba transformaciones y todos aquellos que decían, no, estamos a favor del cambio, llegaban a la puerta, se daban vuelta y me decían, pero la mía está. Entonces, obviamente, si está la de cada uno, ¿qué cambio estamos haciendo? Esto creo que es algo que estaba madurando y hoy sigue madurando. Hoy yo siento que cada vez más esa masa crítica de la cual habló Pilar Rahola en la presentación del libro, que fue algo brillante, conmovedor su testimonio, dice esa masa crítica que no son más borregos, que tienen pensamiento propio. Eso es lo que me hace ser a mí, a pesar de mi pesimismo por el corto plazo, muy optimista por el largo, porque esa masa crítica está entendiendo cada vez más que era mentira el populismo, que no existe la solución con el regalo, con la dádiva, que no es verdad que el Estado te puede dar todo, que vos tenés que trabajar y vos tenés que poner tu granito de arena. Como decía el general, cada uno tiene que producir
por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces digo, estas máximas de Perón, que esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo, ¿no? Le vas a dar la razón a los que dicen que sos peronista al final. Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría, yo me anoto en Juntos por el Cambio. Me dice. Y claro, sí, esta versión del peronismo se ha transformado en los que representantes de los que no trabajan. Y nosotros somos los que representamos a los que quieren trabajar. Toda esta gente que yo hablo, estos millones, piden solamente un trabajo decente. Es lo único que te pide la gente, un trabajo decente. Porque al trabajar, vos existís, trascendés. Si vos dependés solamente de lo que alguien te regala, te somete, te humilla, te saca la dignidad, que es lo que hace el populismo. Martín. Buen día, Macri. ¿Qué... Ahí está en una nube, Martín. Acá acaba de llegar. Está en la nube, está en el cloud. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Qué reforma se arrepiente de no haber impulsado en su gobierno y cuál sería la prioridad de un nuevo gobierno, no digo suyo, sino de Cambiemos, para dejarle la puerta abierta? Y muchas, porque pero claramente... Vamos por la más importante. Ya sé, pero yo te diría, Martín, que nosotros fallamos por las que no hicimos, no por las que hicimos, ¿no? Las que hicimos funcionaron todas prácticamente, las que no pudimos implementar fueron el problema. Y el problema de fondo, Martín, es la macro. O sea, nosotros hicimos muchísimas cosas impresionantes en la micro, el aumento de la exportación, la modernización del Estado, la infraestructura, la política exterior, que de hecho ya es más macro, ¿no? Todas esas cosas funcionan, la revolución de la educación, pero si no tenés moneda, si no tenés previsibilidad, entonces no hay una manera de proyectar de vuelta ese empleo que la gente quiere. Entonces ahí es donde nosotros, por errores propios y fundamentalmente también, porque en la época, que fue mi discusión eterna con el señor Lanata, no había conciencia en el 2015 de que el Estado Nacional estaba quebrado. No había. Vos tampoco lo dijiste. Yo lo dije, pero no hice eso. Yo hice un informe del estado del Estado, lo puse sobre la mesa el 1 de marzo y dije, esto es lo que pasa, pero es como que no había una vocación de decir, bueno, de verdad estamos quebrados, bueno, a ver, saquemos, digamos, desarmémonos, pongamos todos cada uno sobre la mesa lo que se ha llevado, a ver cómo arrancamos de vuelta. Eso no existió, con lo cual yo jamás tuve que vetar una ley, Martín, para recortar el gasto. Todas las leyes que veté eran porque aumentaban el gasto. Entonces ya en abril del 2016 tuve que vetar la primera ley de masa que me prohibía los despidos, y después una para aumentar el mínimo no imponible de ganancias a un nivel que se destruía el presupuesto de vuelta, y después el retrotraer las tarifas 2 años más adelante, que sacaba una ley por unanimidad en ese momento ya el peronismo, que también fue un golpe letal a la credibilidad internacional de que yo tenía apoyo. ¿Pensás que te tendrías que haber animado a más? Y siempre tenés ganas de haber intentado más, pero tal vez lograba menos, porque cada vez que daba un paso en esa dirección, en el terreno prohibido, me ligaba 14 toneladas de piedra. Entonces era como una sensación de daba un paso para adelante y de golpe perdía 3 para atrás, porque en el libro lo pongo, para mí un quiebre en nuestro gobierno fueron las 14 toneladas de piedra. Habíamos ganado una elección como solamente se recordaba la de Alfonsín del 85. Todo el mundo estaba conmovido. Hice un discurso convocando el consenso 2020 en el CCK para que todos trabajemos en acordar política a largo plazo. Estaba todo fantástico. Y por una uña, en términos del brazo que le acaban de arrancar a los jubilados, por una uña nos llenaron 14 toneladas de piedra el kirchnerismo en plenitud, demostrando que seguía más fuerte y vivo que nunca, ¿no? Este es un tema que lamentablemente siempre pesó. O sea, la fragilidad política nuestra fue algo, no haberla asumido de entrada y tener una estrategia para la fragilidad fue un error, porque nosotros estábamos en minoría, no solo en ambas cámaras, que fue el único presidente de la historia de la democracia en esa situación, en minoría en el empresariado, en los gremios, en las organizaciones sociales, en los gobernadores, en los intendentes. ¿Qué te pasó con los empresarios? Porque se suponía que los empresarios iban a apoyarte y no lo hicieron. No, pues eso siempre fue un cuento. O sea, acá el problema es, o rompés el status quo, que significa romper el espíritu corporativo y cerrado del país, abrirte e integrarte al mundo, o no lo rompés. Y hay, por sectores, actitudes totalmente distintas. Los empresarios del campo, del turismo, del software, de la energía,
algunos sectores de la industria estuvieron muy a favor del gobierno y de las reformas que estábamos haciendo. Pero una mayoría del conjunto, lamentablemente, ya está también resignado, ya ha perdido la dignidad, no se creen ¿Están capaces. resignados o ganan majita con los K? Bueno, ganaban, ya en este modelo no gana nadie, este modelo es la destrucción final, porque ya nadie invierte nada, ya no se puede importar, no se puede exportar, está todo es una complicación en la Argentina hoy. Entonces digo, pero en ese momento siempre primó el hecho de pensar que hay un lugar para una Argentina aislada, y la Argentina aislada es la Argentina que no consigue vacunas. Nosotros con nuestro gobierno hubiésemos tenido toda la misma cantidad de vacunas que tiene Chile, porque teníamos todas las puertas abiertas y del mundo entero colaboraba y trabajaba con nosotros. Y no vimos el G20 y vimos lo que pasó frente a la tragedia del Ara San Juan, que acudieron todos los países del mundo a ayudarnos. Y ahí, gratis, ellos pusieron millones de recursos para ayudarnos a ver si podíamos encontrar el submarino que trágicamente no pudimos. Pero ahora queremos comprar vacunas y no conseguimos, porque estamos aislados. Y después de lo de ayer, con el grupo de Lima, olvidémonos. Marina. Marina Calabró los saluda. Hola, ¿Cómo Marina. va? ¿Cómo está? Bueno, recién le preguntaba a la Nata por el rol de los empresarios durante su gobierno y me llamó la atención que usted eligiera ir tan duro contra empresarios de medios en su libro, específicamente contra Vila, Fontevecchia. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué le dolió tanto, qué le molestó tanto y por qué decidió exponerlo? Porque es un libro que con sinceridad comento cómo funciona el mundo corporativo argentino. Entonces creo que la gente sepa cuál es la verdad, ¿no? Y cómo se comportan algunos desde el poder en esta cuestión de, por supuesto, la mía está, ¿no? O sea, esta cosa de hacia afuera un discurso y hacia adentro es, bueno, para mí mantenerme el privilegio, sacárselo al de al lado. Y la Argentina así no sale, o sea, tenemos que romper el status quo, por eso le dije en la presentación del libro a todos, o somos el cambio o no somos nada, porque el mundo está en cambio, Marina, el mundo está en una vorágine con esta disrupción tecnológica, con que una aplicación en un celular cambia el comportamiento y los usos y costumbres de millones de personas en un instante y lamentablemente afecta a decenas de miles de puestos de trabajo. Entonces, si ese mundo está sometido a ese estrés, la Argentina que viene tan mal, viene de décadas de frustración, ¿cómo no se va a subir a la hora de la modernización? Nosotros más que ninguno tenemos que subirnos. Y acá hay gente que realmente sigue privilegiando sus intereses en vez de los intereses del colectivo, ¿no? Esa es la realidad. Gonzalo. ¿Qué tal? Mauricio Gonzalo Sánchez. Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Hay un tramo del libro que me parece bastante impactante, lo leí en diagonal porque no tuve tiempo, pero lo estuve hojeando, y que son las grabaciones, las autograbaciones, los audios de WhatsApp que se manda después de la derrota, que es la imagen de un hombre solo que está, perdón la expresión, a las puteadas con todo lo que pasó tratando de asumir un fracaso. La pregunta que me hago es cuánto tiempo le llevó asumir ese fracaso, y lo siguiente es cuánto le afecta ver cómo se desanuda, porque este gobierno de alguna manera va en contra de todo lo anudado por ustedes, se desanuda toda esa Argentina que intentaron anudar. La verdad que el domingo de la noche del 11 de agosto fue una noche trágica porque sabía todo lo que iba a pasar el lunes, sabía que el mundo se iba a ir, sabía que lamentablemente el mundo tenía una opinión del kirchnerismo que lamentablemente el kirchnerismo confirmó. O sea, podía el kirchnerismo haber hecho lo contrario y no confirmarlo, y lo confirmó y lo confirma cada día, que nos va enterrando más en la relación con el mundo y en la posibilidad de salir adelante. Con lo cual no dormí, y el lunes fue un día de fantasmas, porque la Casa Rosada parecía gobernada por los fantasmas. Así que fue muy duro saber que, bueno, que había muy pocas posibilidades de remontarlo y que esto iba a ser un retroceso muy duro empezar a pensar y cuestionarme qué otras cosas pude haber hecho, qué cosas pude haber dicho y explicado para hacerle entender a los argentinos, aquellos que no están fanatizados, que es la enorme mayoría, que lamentablemente volver atrás iba a ser así de doloroso como está siendo y que va a seguir siendo por un tiempo más. Así que fue realmente muy duro. Y la soledad del poder yo ya la aprendí desde muy chico, yo sé lo que es el poder, jamás me creí y fui víctima de las consecuencias que genera el poder y que he visto en mucha gente, con lo cual para eso sí estaba preparado.
no estaba preparado para la frustración de lo que hablás, ¿no? De ver que todo ese progreso en las relaciones con el mundo se ha ido al demonio, que la evolución en la educación y las pruebas a aprender y el intento de mejorarnos en base a competir con las pruebas PISA, la hemos anulado. Que hay que ver que se acaba el expediente electrónico, la SAS para un pibe que quiere organizar su primera empresa por internet, ahora de vuelta tiene que volver al papel y al rigor de la burocracia y de las mañas de los Nissen de la vida. Digo, toda esta cosa de que la gente que se emocionaba volando por primera vez, que vuelve a estar incomunicada o que ya no se invierte más en internet y vamos a quedarnos sin internet en breve, todas esas cosas duelen, que todo lo que habíamos logrado, que se genere, que funcione, no se respete, ¿no? Porque finalmente lo importante era resolver lo que no habíamos logrado arreglar nosotros, no desarreglar lo que ya habíamos arreglado. Pero bueno, lo bueno, insisto, porque yo quiero ser coherente con el libro, ¿no? Yo soy un optimista y jamás dejaré de serlo. Yo creo en los argentinos. Esto es como increíble, pero es el aprendizaje final. Es muy doloroso. Yo sé que muchísima gente que se tentó por el asado y el cuento de la heladera llena, que hoy no existe ni asado, sino polenta, y la heladera hasta la están empeñando. Peor, están empeñando, me decían hoy, el otro día, líderes de distintos barrios que están empeñando las herramientas de trabajo, la gente por la falta de recursos para poder llegar a fin de mes. Con todo lo que hicimos lo vamos a volver a hacer. Y lo importante es que con este aprendizaje, en línea a lo que planteaba Martín, vamos a poder hacer, ya no solo porque aprendimos y lo haremos mejor, sino que Juntos por el Cambio, con un apoyo político distinto, con una madurez distinta a la sociedad argentina y todos juntos decididos a normalizar el país, a ser previsibles, el país va a salir adelante. El 23 no va a tener nada que ver con el 15. El 23 va a ser una etapa distinta a la Argentina porque ya no va a haber nada oculto, ya no va a haber nada, como me decía mi hija Jimena, papá, pues nosotros no vimos el abismo que vos decís que evitaste. Nosotros, ¿qué querés que haga? Nosotros, hasta que vos llegaste, no pagamos las tarifas y era una fiesta. Entonces no vimos que nos íbamos a quedar sin luz. Entonces estas cosas esta vez, lamentablemente, van a ir sucediendo una a una, porque claramente, si haces las cosas mal y repetís las mismas políticas que ya fracasaron, te va a traer las mismas consecuencias. Así que creo que en este momento, con una madurez distinta, un aprendizaje distinto y dirigentes valiosos como tiene Juntos por el Cambio, estoy seguro que vamos a poder salir adelante y la Argentina va a ocupar ese lugar que Pilar Rahola tan emocionantemente decía, el mundo espera a ese gigante que en potencia que nunca termina de aparecer, y la Argentina va a aparecer, se va a plantar en el medio del escenario mundial de vuelta y va a decir, acá estamos y vamos a aportar no solo soja, vamos a aportar muchísimas cosas que nuestro talento y nuestra capacidad nos va a permitir. Te llevo a 2018, que fue el año en que empieza como la debacle, por decirlo de alguna manera, del gobierno con la crisis internacional. Y la pregunta es si te arrepentís de haber ido rápidamente al Fondo Monetario Internacional, que te ató de alguna manera de manos con el tema del dólar y que hoy es el gran tema del kirchnerismo en el contexto de negociación con el fondo. Todo el tiempo te suben al ring porque Macri. Digo, pero voy a la pregunta inicial. ¿Te arrepentís de haber ido en ese momento rápido al Fondo Monetario Internacional? No, la verdad que no, porque esta locura de seguir endeudándonos, porque no se podía bajar el déficit, porque la deuda es hija del déficit, y el déficit lo dejaron los kirchneristas, ¿no? En esta sucesión de mentiras que repiten, y repitió ayer de vuelta a la expresidenta, ella recibió un país con 4% de superávit y lo devolvió con más del 5% de déficit. Yo lo devolví con 0,5% de déficit. Tardíamente arrancamos, pero terminamos haciendo ese esfuerzo los argentinos para volver a parar de tomar deuda. Y en ese momento, cuando se acabó el crédito internacional por las disputas entre Trump y los chinos, y encima nos agarró la sequía, nosotros no podíamos hacer frente a todas estas deudas que venían venciéndose. Ya no era el problema del déficit, eran las que ya teníamos que venían venciendo y había que renovar. Y la verdad es que el enorme apoyo del mundo, apoyo político a esa Argentina que volvía en búsqueda de normalización y poner un límite a la chavización latinoamericana, nos permitió acceder a un crédito para pagar esa deuda, pues 90% fueron a pagar las deudas. Entonces todo era tratar de pagar, con la plata del fondo, pagar los vencimientos, que dicho sea de paso además, la tasa era
menos de un cuarto de la que pagaba la Argentina, y hoy menos de un séptimo, ¿no? Porque Guzmán se está endeudando al 18%. Entonces la verdad es que no vi alternativa. Tal vez lo muy malo sí es como lo expliqué, o sea, expliqué en un minuto, de vuelta ahí ya estaba desde las piedras para adelante, yo ya entré en un modo resistencia con el casco puesto porque la agresión era imparable por parte del kirchnerismo, y eso me llevó a perder el vínculo, perder la capacidad de explicarle a los argentinos. Me aislé, que yo lo asumí como una crítica, y recién recuperé ese diálogo en las marchas, ¿no? En el final de la campaña, cuando ya era tarde, pero hubo todo un momento en el cual estaba tan agobiado por ver lo que pasaba en el escenario político, económico argentino, que yo perdí esa capacidad de comunicarme, y eso fue un error garrafal, porque había que explicar a los argentinos que el fondo no significaba más que un instrumento de ayuda. El fondo no son los buitres, el fondo son los países del mundo que te ayudan o no te ayudan en función si creen o no creen en vos. Pero te limitaron mucho respecto del dólar que se empezó a disparar. No, eso fue una mala suerte. Eso fue una mala suerte porque el jefe económico del fondo en ese momento, David Lipton, decidió que nosotros no podíamos participar en el mercado del dólar, y él nunca entendió que la Argentina tiene un problema, no tiene moneda. Hace muchos años que la Argentina fracasa en detener la inflación, con lo cual la gente ya se protege en dólares, todo el mundo se protege en dólares. Entonces nosotros le decíamos, si no controlamos el dólar, la inflación no va a bajar, y yo decía, no, si la inflación va a bajar porque usted va a manejar la política monetaria de esta manera. Y nosotros le decíamos, está bien, una política monetaria sana es bueno, no te puede discutir nadie, pero mientras tanto hay que controlar el mercado en términos de participar con el Banco Central. Nos están dando 50.000 millones, no podemos estar de brazos con las manos atadas. Y no hubo manera, y cada estornudón que hubo, en el medio fue el de los cuadernos, que fue un hecho político que generó también una crisis financiera, porque el mundo dijo, esto es el lavallato, nos vamos, y yo gritaba, no, el lavallato era del gobierno que estaba, esto fue del gobierno anterior. El mercado dijo, no, esto es lo mismo, ahí nos fuimos de 29 a 40 con el dólar de vuelta. Entonces, otra vez inflación, y todo lo retrasó hasta que recién solamente en abril del 19 se empezó a normalizar, y cuando llegamos a agosto íbamos hacia una inflación de menos del 1, la Argentina había vuelto a crecer, y tarde, porque con la noticia política que volvió al kirchnerismo, se terminó el tiempo de ese programa que tardíamente, por ese error de fondo de no haber activado mecanismos de participación en el dólar, no funcionó. Rolando. Mauricio, buenos días. ¿Te gustaría ser presidente de nuevo? Hoy no te lo puedo contestar, honestamente, porque he decidido ni pensarlo como una posibilidad de presente, porque mi tarea hoy es trabajar, Rolando, para que el sistema institucional, aún con sus fragilidades, continúe funcionando, porque esta vez el kirchnerismo, con ella a la cabeza, está decidido a romper el sistema, y que no tengamos instituciones independientes que garanticen una justicia independiente, una alternancia electoral. Entonces, esta es la prioridad que tengo, por eso digo, cuidado, que el árbol no nos deje ver el bosque. ¿Vos tenés claro defender un sistema institucional? Si sos el mejor candidato en 2023, o si es Larreta, María Eugenia, Patricia, o tanta gente valiosa que tiene en tu espacio. ¿Vos eso lo tenés claro? De la coalición, y yo voy a trabajar para que ellos sean lo mejor que pueda tener la Argentina. Yo voy a trabajar para que tengamos los mejores candidatos. A mí lo que me preocupa, lo que me ocupa, yo con el status quo, Rolando, a mí me iba muy bien, y yo salí de mi status quo a desafiar a esa Argentina que veía claramente en decadencia, y que esa decadencia se aceleró. Y lo he hecho porque amo este país, y este amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia. A mi familia le ha traído nada más que problemas. Entonces, más que nunca, voy a hacer lo que sea necesario para que esa transformación sea realidad. Yo no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que le corresponde. ¿Escuchaste a Carlotto? A Estela Carlotto. No escuché, pero me mandaron lo que dijo. Me da mucha pena lo que esa mujer vivió, pero más me compadece que ella no haya podido salir del rencor, del resentimiento, del odio. Yo sé lo que vivió, porque yo tuve la suerte de que esa misma gente me secuestró, y pasé los peores 14 días de mi vida, y los pasó también mi familia, especialmente mi padre, que más allá de esta relación
controvertida que siempre he tenido con él tenía un profundo amor por mí, a su manera, pero lo tenía muy profundo. Y yo supe perdonar, yo supe decir, mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a eso que me pasó, yo voy a transformar esto que me pasó, y ahí fue donde fue mi quiebre mental. Ese momento, lamentablemente, como dice mi abuela, siempre decía, no hay mal que por bien no venga. Y a mí ese episodio que me llevó a ver la muerte de tan cerca, me llevó a decir, yo tengo que hacer algo distinto en mi vida a partir de ahora. Y creo que, bueno, queda claro que ella no ha podido. Y sobre lo que dijo específicamente, que es, hay que meter a Macri preso lo antes posible. ¿Ves que hay algo que se está haciendo saber desde el kirchnerismo con esta idea y que se está instalando? ¿Puede tener algo de realidad? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo ves? No, lo que marca es el cinismo absoluto de esta gente. Ellos hablan de este lofer sobre mi gobierno, cuando yo nunca invertí un minuto de mi tiempo en las causas, el señor Lanata puede dar fe, y porque creo realmente, de verdad, en la justicia independiente. Y por eso colaboré cuando investigaron el famoso Panama Papers mío. Fui el primero en presentarme, no me enojé, no dije nada. Y la verdad es que las causas venían, salvo, creo que la de vialidad, todas venían desde antes de que yo asuma como presidente. Y en cambio ellos se han dedicado sistemáticamente a eso. Yo tengo más de 200 denuncias, y no de competidores que perdieron una licitación. Son todas de ellos. Ellos las inventan con tailada de la cabeza y ellos le meten presión a los jueces y los vuelven locos con inventos como la mesa judicial o la victimización de Cristóbal López para que avancen procesos, inventan en lugares artificiales como Loma de Zamora causas que deberían ser tramitadas en todo caso en Capital o en el juzgado de Dolores, cuando tampoco pasan en ninguna de las ciudades que se referencia a ese juzgado. O sea, ellos trabajan activamente en eso todos los días, pero yo confío que, primero, que podemos discutir errores que hayamos cometido en el gobierno, especialmente en la macroeconomía, días, horas para aprender, no para torturarnos, para aprender, porque finalmente lo importante es entender qué es lo que hay que hacer. Pero acá nadie puede discutir que el gobierno nuestro fue una transparencia intachable, por algo crecimos en el ranking de transparencia como nunca en la historia, por algo estábamos número 1 en la OCDE para entrar. No te aceptan en la OCDE si sos un narcotraficante o una narcomafia como país, como pasa en Venezuela, ¿no? Y como nos acusa hoy el senador Rubio en un tuit, un senador de los más importantes de los Estados Unidos, por haber salido del Grupo de Lima avalando a un régimen que así lo califica. Eso es impresionante porque, claro, así, Rubio dice narcorrégimen, derecho. Entonces hablamos de dictadura, no, es peor. Sí. Está hablando de narcorrégimen. Flavia. Sí, con respecto a sus apariciones en las redes sociales, siempre yo rescato que, por ejemplo, frente a un hecho de violencia, como fue cuando el presidente Fernández estuvo en el sur y fue atacado, usted salió a decir que lo veía mal, que había que respetar las instituciones, que había que respetar la democracia, las instituciones democráticas. Y llamó la atención que ayer, por la conmemoración del 24 de marzo, no hubo ninguna participación suya pública, ningún dicho, ningún tuit, hablando de Twitter. ¿A qué se debió? A veces lo he dicho, otras veces no. Pero la verdad es que no siempre he adherido y siento que mi gobierno ha sido líder en términos de derechos humanos, no solo acá, sino en el mundo. Y los derechos humanos también del siglo XXI, porque acá se ha focalizado la agenda solamente en una cosa en la Argentina durante 40 años, más de 40 años, descuidando los derechos humanos del siglo XXI. Martín. Sí, vuelvo sobre la pregunta inicial y la formulo de otra manera. Si usted tuviera 3 balas y tuviera que elegir una sola en un próximo gobierno de Cambiemos, la primera fuera eliminar la inflación. Consiguiera usted con esa bala eliminar la inflación. La segunda fuera una reforma laboral, que usted consiguiera que el empleo, contratar, fuera mucho más fácil en Argentina y el mercado laboral funcionara mejor en Argentina. Y la tercera fuera insertar en Argentina en el mundo y resolver el problema histórico de las exportaciones argentinas. Una sola de las 3, las 3 son necesarias, pero una sola, la prioridad, ¿cuál sería? Son las 3 fundamentales. Sin las 3 no vamos a ningún lado, pero la primera es la inflación. La primera, Martín, la inflación es la que
destruye la sociedad, la que genera pobreza segundo a segundo, es la que no te permite proyectar, es la estafa mayor de un gobierno hacia su gente, y además es la que refleja si hay acuerdo, si hay maduración, si hay consenso, si hay crecimiento en la sociedad, porque la inflación, contrariamente a todas las barbaridades que hemos vuelto a escuchar, es producto de un Estado que gasta más de lo que genera, ¿no? Entonces es el desafío, y aparte, contrariamente a lo que pensé que me iban a preguntar, sobre todo el señor Lanata, pero está medio distraído, pero para mí sigue siendo ahora agárrese, un poco de humor. Sigue siendo una tarea que no tenemos excusa, porque si el 90 y pico % de los países del mundo, Martín, y decime si me equivoco, han logrado tener una inflación de un dígito, es que no es imposible lograrlo, ¿no? Debe ser que es bastante factible lograrlo. Entonces acá lo que falta es una toma de conciencia de vuelta a esos intereses corporativos que se reflejan en un presupuesto nacional, donde cada uno no quiere ceder esa mentira de que el presupuesto da 140, a 150 en vez de dar 100, y que nunca se termina de acordar una base sobre la cual podamos trabajar, ¿no? Creo que esa es la bala. Espero haber dado la bala espero que vos pienses lo mismo, porque si no estamos en el horno. ¿Usted es consciente que hay una debilidad de usted al hacer esa propuesta o poner el foco ahí, porque usted no pudo hacer eso? Exactamente. Ustedes encararon un camino y cambiaron en el medio del río, en aquel diciembre del 2017, cambiaron la estrategia en el medio del río y no le funcionó. Estoy 100% de acuerdo. Además nosotros tuvimos algo peor, que es que no hubo un equilibrio o una coherencia entre la política monetaria y cambiaria y la política fiscal. Nosotros planteamos, digamos, en frecuencias distintas. Nosotros teníamos que, para hacer esa política monetaria antiflacionaria, teníamos que haber tenido una capacidad de reducir el déficit muchísimo más rápido. Entonces, esa asimetría generó una enorme debilidad para nuestro gobierno, que cuando se acabó el crédito internacional, empezó, como dijo Jessica, la crisis que empezó en el 18. Entonces, claramente, pero de vuelta, Martín. Por eso es el error. O sea, nosotros no podíamos... Te sumo otro. Yo siempre he creído que hay que alinear los objetivos, porque en la vida, si vos no alineás los objetivos, es muy difícil que las personas tiren del carro en la misma dirección. Y cuando nosotros nos hicimos cargo de pagar todas las deudas que había dejado la doctora Kirchner, porque encima miente cuando dice que ella pagó todas las deudas. Ella dejó la deuda de los jubilados, la de las provincias, los holdouts, el CIADI, el Repsol, pésima negociación del Club de París. Hasta Bolivia, ni a los amigos le pagaba. Bolivia y Paraguay con Yacyretá se le debía plata. Nosotros salimos a pagarle a todo el mundo, empezando por los gobernadores, con el fallo de la Corte que ya nos condicionó, lamentablemente, que el fallo en el fondo estaba bien, la oportunidad estuvo muy mal, porque era un gobierno que recién comenzaba. Entonces nosotros quedamos solos. Las provincias, con nuestro federalismo y nuestra vocación de cumplir, tuvieron superávit, todas aquellas que se manejaron bien rápidamente, y el déficit le quedó solo a la nación. Entonces ahí ya no había ninguna solidaridad para intentar sentarse a acordar recortes inteligentes para lograr ese equilibrio que nos sacase de ese déficit que nos llevaba a tomar deuda y que nos llevaba a no poder combatir la inflación coherentemente. Así que soy consciente de todo eso, pero también transmito este aprendizaje. O sea, necesitamos arrancar por ahí coherentemente, pero el 23 va a suceder, porque ante el fracaso del populismo, Juntos por el Cambio va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener una situación parecida en senadores, y va a poder plantear un presupuesto equilibrado del día 1 que no nos haga depender ni del crédito internacional, ni de un banco central que emita pesos como ha emitido groseramente en el año 2020, que nos está llevando a este proceso de inflación que en alimentos está descontrolado, ¿no? Por más allá de que ellos aquella contradicción entre shock y gradualismo, ¿cómo tendrías que haberla enfrentado? Y que de vuelta, pensar que uno puede hacer más de lo que el sustento político y la conciencia pública existe, es engañarse. O sea, tal vez a más hubiesen habido más toneladas de piedra.
y mucho más rápido. Entonces, y ahí ni siquiera terminábamos. O sea, el principal aporte que hizo este gobierno de Juntos por el Cambio es, después de más de 90 años, terminar y de permitirle al populismo de volver a gobernar sin que diga, por más que lo dicen igual, que fue una crisis y tierra arrasada, todo mentira. Y ahora ellos tener que verse enfrente al fracaso más grande que van a tener en su historia, que lo que va a permitir que todos hablamos definitivamente los ojos y entendamos que el populismo no es una solución y que ni siquiera esta vez, con las hojas récord de vuelta que le está tocando, que no nos tocó a nosotros, les va a alcanzar, ni siquiera eso les va a alcanzar. Entonces digo, para mí, en el 2023, en este aprendizaje doloroso de todos los argentinos y el aprendizaje que hicimos nosotros como dirigentes, vamos a llegar al 23 con la claridad de saber que lo más importante que nosotros tenemos que lograr es que la gente tenga empleo, que la gente tenga trabajo lo antes posible. Y para eso vamos a tener que hacer todas las decisiones que sean necesarias para que eso se consiga. No es, vamos a hacer un poquito, no. Si el empleo es lo importante, no le vamos a poder decir a la gente, esperá que en 5 años vas a tener un trabajo. No, tiene que tener un trabajo en un tiempo razonable. Y para ese tiempo razonable va a haber que tener un presupuesto razonable, impuestos razonables, Martín, que la bala no la pusiste en los impuestos, porque con esos impuestos no invierte nadie en este país, porque solamente puede ganar plata alguien que no paga los impuestos. Entonces, y la gente invierte cuando puede ganar. Entonces nosotros necesitamos que la gente crea que puede ganar en un sistema competitivo y así le da trabajo a mucha gente, porque para ganar plata hay que tomar gente y ampliar sus fábricas y sus empresas y toda esta cosa que hoy no sucede, porque tenemos un gobierno que inventa un impuesto por segundo que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, Lo que pasa es que para que bajar logran los impuestos vivos tenés es que que se decir vayan. qué gastos vas a bajar también. Por supuesto, entonces hay que tener con los impuestos razonables, un presupuesto razonable y una legislación laboral que permita que Jessica y Flavia, que producen empanadas, deciden sumarle milanesas, toman 4 empleados más. Si con las milanesas les va mal, ellas pueden decir a los empleados que toman para las milanesas, mira, me fue mal, tomá acá tu indemnización, pero sigo con mis empanadas. Hoy lo que pasa en la Argentina es que pierden la milanesa, las empanadas, la casa. Entonces nadie quiere invertir, nadie quiere poner un empleado, nadie quiere hacer nada, porque todo es un sistema que realmente mafioso, que ha logrado expulsar a que lamentablemente cada vez más argentinos se vean humillados a trabajar en negro. Y eso es una aberración que la saben hasta los propios sindicalistas, que viajaron por el mundo conmigo, que vieron esas reformas, que dijeron hay que hacer algo, es verdad, nos hemos quedado atrás. Y cuando llega el momento, largar esos privilegios, como pongo en el libro, y cuesta, todo el mundo dice, y la verdad, y un minuto más, 10 minutos más, quiero dar vuelta a la calecita gratis. Y la verdad que, bueno, cada vuelta de calecita, más gente cae en la pobreza. Hablaste muchas veces del 2023, repetís ese número todo el tiempo. Te pregunto por el 2021, ¿por qué no vas a ser candidato? Porque creo que... Acércate al micrófono. Creo honestamente que alguien que fue presidente, más allá que uno de mis ídolos en mi vida es Sarmiento, llegó hasta ser legislador de la ciudad de vuelta, no corresponde. Y menos si acá está en discusión el tema fueros o no fueros. Yo no he hecho nada ilegal, he sido un presidente correcto, mi gobierno ha sido correcto. Y además creo que tienen que surgir nuevas propuestas y las elecciones sirven para que surjan nuevos liderazgos. Entonces yo quiero realmente que el espacio esté abierto y que haya oportunidades que cada uno muestre en la dirección del cambio, en la dirección de enfrentar el status quo, no lo políticamente correcto que siempre jode a la gente, no esta aversión al riesgo que tiene la política en el mundo hoy. Antes supuestamente los que más aversión al riesgo tenían eran los banqueros, ¿no? Te prestan cuando te sobra la plata y te la sacan cuando vos lo necesitas. Ahora son los políticos, no quieren asumir ningún tipo de riesgo. No. Uno lidera, tiene que asumir riesgos, uno tiene que mostrar la visión que uno tiene y entusiasmar a la gente a ese lugar, a esa tierra prometida. Flavia. Con respecto, lo saco del tema económico, pero no. Al manejo del tema de las vacunas, en lo amplio, digamos, en las compras, en la aplicación, en quienes están a cargo. ¿Qué hubiera hecho igual y qué hubiera hecho distinto? Me cuesta encontrar algo igual. Bueno. Me cuesta, honestamente. Lo que más me duele es lo que han hecho nuestros jóvenes. Que esos chicos que hayan aparecido en selfies, festejando vacunarse, teniendo abuelos, teniendo padres en edad de
citar esa vacuna. Es como decir, ¿qué le han hecho a estos jóvenes? ¿Qué daño le han hecho? ¿Cómo ellos no pensaron, perdón, yo no me voy a vacunar hasta que no esté vacunado mi abuelo? O sea, eso me partió en el alma, porque nuestros jóvenes son el futuro, nosotros necesitamos de esos jóvenes. Y después dijo 20 millones de vacunas en enero. De ese lugar no se vuelve. No puedes decir voy a tener 20 millones de vacunas en enero. ¿Por qué no tenemos vacunas? ¿Cuál es el quilombo? El quilombo es la ineptitud. También es una discusión que siempre hemos tenido. O sea, en los gobiernos de Néstor, Cristina, hubo corrupción, pero eso fue un detalle más. El tema de fondo es que fueron gobiernos malos, con montones de recursos que disimularon que eran gobiernos con problemas de gestión. Y este todavía es aún más caótico, no hay conducción. Y no han sabido tener una estrategia, y por supuesto con esta política exterior que los aísla, que les genera conflictos con todos, se han quedado sin estar en la mesa donde realmente se podían comprar las vacunas. Y por eso Chile, que tiene una excelente política exterior, accedió a tener las vacunas que necesita para llevar este ritmo de vacunación que es la envidia para nosotros hoy los argentinos, porque la verdad que la desesperación de que amenazan que viene la segunda ola y que no llegamos a vacunar a la gente, por lo menos, que está en situación de riesgo, realmente es alarmante, es una tristeza absoluta, y encima ni siquiera sabemos por qué no compraron Pfizer. Nosotros hicimos los ensayos clínicos, eso nos daba prioridad. Producto de la historia de haber aumentado los ensayos clínicos en Argentina con las reformas que hicimos en modernización, que simplificamos, es algo que genera mucho empleo en la Argentina. Había una cantidad de trabas burocráticas y corruptelas que eliminamos en el ANMAT y compañía, y eso generó muchísimo más ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque en Argentina hay talento y se puede hacer. Y eso nos dio la oportunidad de que sucedan acá, y nos quedamos sin esa prioridad, y no nos explican siquiera ¿por qué no compramos la Pfizer? Entonces, otras cosas que son inexplicables, pero que tienen que ver con la ineptitud, la mentira, el desorden que genera el populismo. Marina. Macri, recién usted decía, no he hecho nada ilegal, nada incorrecto. ¿Siente que hay un sector del gobierno, y particularmente la vicepresidente, que tienen esta suerte de obsesión o convicción por verlo preso? Y aprovecho para atar esto con la reforma judicial propuesta por el gobierno, por el presidente, y su mirada, si me hace una evaluación global de esa reforma judicial. Lo primero es que no hay mejor manera de ocultar un elefante, dicen en la calle Florida, que llenarlo de elefantes, ¿no? Entonces esta es la estrategia de ellos. Disparan y disparan denuncias y cosas y cuentos muy lindos, y presionan a los jueces para que esos cuentos se hagan realidad. Y en la reforma judicial inoportuna, una reforma judicial de esta seriedad debería ser hecha como planteó el presidente el 28 de octubre cuando me visitó en la Casa Rosada, que por supuesto no cumplió, como no cumple nada de las cosas que dice, solamente en 24 horas se contradice. ¿Qué no le cumplió? Perdón, la interrupción. No, dijo que quería sentarse a conversar con la oposición una reforma del sistema judicial, una reforma de Comoropí, un procurador consensuado, y no hizo nada de todo eso. Esas cosas hay que encararlas con la seriedad de tratar de que el sistema mejore, no de conseguir acólitos en el sistema, no el volver a buscar jueces militantes para garantizarse impunidades o sistemas electorales amañados, como pasa ahora, que todo el mundo especula con la llegada de Ramos Padilla en la provincia de Buenos Aires como juez electoral. O sea, todas estas cosas no suman para nada. Nosotros, durante nuestro gobierno, con la gestión impecable de Germán Garabano, nombramos más de 300 miembros del Poder Judicial en concursos transparentes, eligiendo los mejores de cada terna. Lamentablemente hubo 200 que quedaron en el tintero y no se pudieron nombrar porque ya el senador Pichetto anunció que iba a acompañarnos, y ahí perdió definitivamente la conducción de ese bloque de senadores. Pero la verdad es que lo hicimos y lo vamos a poder volver a hacer, seguir mejorando y hurgando, porque somos argentinos, entre argentinos, como ir mejorando la calidad de los jueces. Hay una crítica en la sociedad a todos los estamentos institucionales. También los jueces caen a volteada, porque también hay jueces que sueltan gente peligrosa, no solo corruptos, sueltan asesinos y todas cosas, violadores, y esas cosas generan rechazo. Pero yo creo que, como en todo, hay una mayoría de buenos jueces que lamentablemente son
son avasallados por la irrupción mediática de las cosas malas. El sistema de comunicación del siglo XXI están basados en lo que no funciona, no en lo que funciona, ¿no? ¿Te esperabas que hubiera gente que se negara a vender tu libro? No. ¿Y qué te produjo? Pena porque es como, en el fondo es una inseguridad de debatir ideas. Y a la vez yo soy tan liberal que digo, bueno, cada uno que quiere venda, lo vende, y que no, o sea, es su problema. Pero claramente que yo creo en un país donde las ideas se comparten, se debaten, pero es propio de vuelta del populismo. O sea, acá se maniqueó a todo el mundo con el tema del diálogo durante todo el año pasado. Yo siempre dije, señores, Juntos por el Cambio, no tiene que dar pruebas de diálogo. El PRO es un partido que se creó en base a gente que venía de distintos partidos políticos, más mucha gente que no había hecho política. Y después dimos un paso adelante y nos sentamos en Cambiemos con la coalición y con el radicalismo, que ellos decían que tenían límites con el PRO, y lo logramos. Y dialogamos y convivimos y terminamos un gobierno después de 90 años, en minoría siempre y atravesando una crisis tremenda. Eso es diálogo. Y en el contexto con eso fuimos por un peronismo republicano liderado por un patriota como Pichetto, y se sumó también. Somos gente que dialogamos, nos sentamos, pero para dialogar tenemos que acordar que estamos en el departamento del señor Lanata, ¿sí?, haciendo un reportaje, y no que estamos en una nave espacial yendo a Marte, porque ahí no te puedes poner de acuerdo en nada, ¿sí?, si no arrancás de un mínimo consenso de qué estás discutiendo. El problema del populismo, como te dicen todos los filósofos que han escrito, me lo decía Yuval Harari cuando hablé en Skype en el 17, largamente, un tipo brillante, y él me dijo, presidente, no es lo peor el default, la falta de energía, el déficit, sabía todo, las cosas que le dejaron. Lo peor que le dejó el gobierno populista que se acaba de ir es la destrucción del valor de la palabra. Es imposible poder aprender a partir de gente que se niega a discutir en base a información científica. Porque tienen un punto, el mundo... La verdad es científica, desde los últimos 200 años. Antes era mágica. Colón propuso viajar a las Indias y se encontró con América, porque era todo mágico, no había basamento científico. Ahora estamos volviendo a una época en la cual el populismo, que puede ser de izquierda o de derecha, no importa, te discute en base a percepciones, a digamos, opiniones personales, y esta es mi verdad, y si no te gusta, problema tuyo. Yo trabajo para que cada vez más gente crea mi verdad, y lamentablemente logran que un porcentaje de la gente crea esas mentiras. Vos tenías preguntas sobre el libro, Flavia. Sí, me interesaba saber cómo fue el proceso de escritura. Largo, porque... ¿Y quiénes participaron y cómo fue? Sí, es interesante saberlo. Primero yo grabé horas, como alguien dijo, ante mi gobierno, y escribí mucho, notas, sobre todo en los momentos de mucha angustia y de mucha preocupación. Y después, yo ya lo había vivido cuando hice el libro de Boca, realmente lo recomiendo, es divertido. Ahora querés vender el libro de Boca. No se vende más. No tenés paz. No se vende más. Wow. Entonces digo, me hizo acordar a No se inunda más. Pensamos todo lo mismo. No, pero la realidad es que los libros te llevan un proceso de locura, porque te enloqueces, porque volvés a grabar y volvés a grabar y volvés a corregir y volvés a corregir. Y llega un momento que hay que decir basta. Y la verdad que, bueno, trabajé muchísimas horas, grabando horas, trabajamos juntos, corrigiendo con Pablo Beluto y Rani Iglesias, a los cuales les agradezco nuevamente porque fueron realmente una colaboración indispensable. Y la verdad que con mucha pasión, y la arranqué, y además el libro fue recorriendo el proceso, por eso fue cambiando, del duelo, del aprendizaje, de la reflexión. Grabé mucho, la primera semana apenas me fui, porque me operé de la espalda, que tenía el problema del disco, me tuve que operar. Entonces aproveché esos 3 días que tenía que estar inmovilizado en horizontal para trabajar muchas horas, pero también era muy fresco todo. Entonces después empecé a mirar y a leer y todo lo que había dicho, y me pareció que había que ir cambiándolo. Así que bueno, fue un proceso para mí enriquecedor, muy enriquecedor, y bueno, podía haber seguido corrigiendo un montón más, pero llegó un momento que la editorial presionaba, ya quería sacarlo el año pasado, le dije, no, es muy pronto. Entonces dije, bueno, ya en un momento me dijeron, basta, 30 de enero hay que cerrar, y ahí cerré. Jessy. Sí, cambió mucho desde que empezaste con la idea del libro, quizás con todo más fresco, más enojado, hasta que lo terminaste escribiendo, plasmando, cuando dijiste ya está listo. ¿Es esto?
No, yo cambié mucho, sí, fui cambiando, fui entendiendo más, entendiendo a mí, entendiendo lo que pasó, entendiendo la realidad de la sociedad argentina. Un proceso de cambio, volvemos al punto, es muy complejo. Esa dualidad, esos miedos que genera y la fascinación que genera el cambio conviven. La misma persona que honestamente, por eso honestamente quiere un cambio, esa misma persona a la tarde y vos te vas a encontrar en ese lugar muchas veces y decís, y si me sale mal, ¿no? Y si pierdo lo poco que tengo. Y ahí es donde trabaja el populismo, en la resignación, ¿no? Quédate con esto porque si vas por más vas a perder hasta el colchón. Entonces vos quedate con que yo te doy el colchón cada vez que termine la inundación. No quieras que venga alguien a arreglarte la inundación, ¿no? Esa cosa es algo muy, muy dramática. Es el virus del populismo, es la resignación, y el antídoto es la convicción de que vamos a cambiar. Ese antídoto está más fuerte que nunca en la Argentina. ¿Te interrumpimos poco? Muy poco. Estoy sorprendido. Mucho más cómodo estar acá que en el programa. No seas así. ¿Quién quiere paz? Eso que lo digan los oyentes. Eso lo tienen que decir los oyentes. ¿A quién quiere paz? Gracias. Viste, somos todos mimosos en el fondo. Al final son todos afectos. Pero bueno, gracias a ustedes. Gracias por haber tanto estado tiempo de reencontrarnos, y ojalá que todo esto, el libro sea un aporte de verdad, porque amo el país, como todo creo acá, y me entristece mucho ver jóvenes diciendo que se quieren ir. Empresarios que se van, que necesitamos que inviertan. A pesar de nuestros errores, en nuestra época eso no pasaba. Yo le digo a los jóvenes, no es el momento de irse, este es el año bisagra de la Argentina. En este año la Argentina empieza un camino de progreso como nunca vivió antes, y necesitamos a los jóvenes. Sin jóvenes no hay empuje, no hay vitalidad, no hay innovación. Entonces, por favor, no se vayan. Por favor, apuesten a que la Argentina les va a dar la oportunidad que hoy no se la está dando. Gracias. A ustedes. Mauricio Macri, señores, 11:59.